Bien, pasamos al siguiente tópico referida a la contratación por evaluación de expediente, que es la segunda modalidad de contratación que se está implementando en el presente proceso de contratación docente. ¿Quiénes pueden participar? ¿No? Y esta segunda modalidad de contratación se inicia siempre y cuando se hayan agotado los cuadros de méritos de la primera modalidad y aún todavía tengamos plazas pendientes de adjudicar. ¿Y quiénes pueden participar? Participan profesores de estudios de otros profesionales. ¿Y cómo participar? ¿No? A diferencia de la primera modalidad de contratación, ya quienes participaban en la primera ya formaban parte de un cuadro de méritos, ¿no? Y solamente se iba a aplicar un desempate a quienes compartían, digamos, un mismo orden de ubicación, es decir, a quienes estaban empatados. Pero en esta segunda modalidad, el postulante deberá de presentar su expediente en la UGEL de su elección a través de la mesa de partes física o virtual, señalando la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento al que postula. Y en este caso se ha establecido que la UGEL pueda habilitar, ya sea su mesa de partes física o virtual. En algunas UGEL que de repente su ámbito de jurisdicción, su jurisdicción es, digamos, relativamente cercana, donde el postulante se puede desplazar rápidamente, habilitará su mesa de partes física. Pero en algunos casos tenemos UGEL de provincias que tienen zonas de alto desafío territorial, en donde trasladarse va a demandar, digamos, un tiempo considerable. Se les ha sugerido que además de la mesa de partes física, también habiliten una mesa de partes virtual. Asimismo, debe adjuntar los requisitos de formación académica, requisitos generales y requisitos específicos, y estos los encontramos en el artículo 13.1 y 13.2 de la norma de contrato docente, así como también los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 del Decreto Supremo 01-2023-Minedu, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar en el plazo establecido en el cronograma. Y cuando nosotros nos referimos al cronograma para la segunda modalidad de contratación, un hito muy importante es la publicación de plazas para esta segunda modalidad, y esta se va a llevar a cabo el día 20 de febrero. Y la inscripción de los postulantes será entre el 21 y 24 de febrero. ¿Cuál es el procedimiento? También es un procedimiento diferenciado al de la primera modalidad de contratación. Y aquí nosotros tenemos como primer paso, el postulante presenta su expediente en la UGEL que elija, como hemos señalado, de manera virtual o presencial, según lo establezca el comité. Y como segundo paso, el comité de contratación de la UGEL verifique el cumplimiento de los requisitos y califique el expediente con los siguientes criterios. Y son 4 los criterios que se está considerando en la ficha de evaluación, y me refiero al anexo 13. El primero de ellos es la formación académica y profesional, con un máximo de 38 puntos. El segundo criterio es la formación continua, con un máximo de 3 puntos. El tercer criterio es la experiencia laboral, con un máximo de 24 puntos. Y el cuarto criterio son los méritos, con un máximo de 5 puntos. Como tercer paso, el comité realiza la publicación preliminar de los resultados, absuelve los reclamos y en caso los hubiera, los tendrá que absolver para que de allí tenga ya expedita la publicación final. Como cuarto paso, la UGEL realiza la adjudicación de los postulantes. Esta adjudicación puede ser de manera presencial o virtual y se realiza por modalidad educativa, nivel, ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación. Ahí sí quisiera detenerme, estimados postulantes. Si ustedes han tenido oportunidad ya de descargar el anexo 6, dentro del anexo 6 hay un enlace, deben de copiarlo y en una página de Google va a descargar. Y ahí lo tenemos ordenado por cada nivel
educativo, área curricular y campo de conocimiento en el caso del ciclo avanzado en EVA, y dentro de ellos está, digamos, claramente diferenciado cuál es el perfil por cada orden de prelación. Entonces, el cuadro de méritos que se va a establecer en esta segunda modalidad va a tener que ser por orden de prelación y dentro de ellos, dentro de cada orden de prelación, porque puede ser que más de un postulante comparte el mismo orden de prelación, dentro de ellos se aplicará un pequeño orden de méritos, ¿cierto? Entonces, la forma de adjudicar no es por el puntaje, sino es de acuerdo al orden de prelación. Se adjudicará primero a quienes están en el primer orden de prelación. Se termina con él o con los postulantes que están en ese primer orden de prelación y pasará al segundo orden de prelación. Se adjudicará al o los postulantes que estén en ese segundo orden de prelación y así sucesivamente hasta agotar todas las plazas. Finalmente, como quinto paso, el comité entrega el acta de adjudicación al docente, quien debe remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la resolución de contrato, la cual tiene que ser emitida a través del sistema Nexus. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo que se va a evaluar en este expediente? Se consideran los grados de maestría y doctorado. Como ustedes pueden ver, estimados participantes, no necesariamente tiene que estar asociado a alguna mención en educación. Es abierto. En cualquier mención, la cosa es que es presente en el grado de maestría y doctorado. Como segundo punto, se le otorga puntaje a los diplomados que tengan como mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Ahí, estimados participantes, a diferencia del grado de maestría y doctorado, los diplomados sí tienen que ser, digamos, dirigidos al nivel y modalidad de la plaza a la cual están postulando. También se consideran como puntaje los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos y son los realizados en los últimos 5 años. Y ahí también hacemos una precisión. Y esto básicamente se hizo para los miembros del comité, que no se confunda el término diploma con diplomado, ¿no? En algunos casos hemos recibido alertas que a los diplomados se les estaba, digamos, exigiendo que sean dentro de los últimos 5 años. Y no es así. El diplomado no tiene fecha de caducidad, al menos para el proceso de contrato docente. Para la experiencia laboral antes del 2014, solo se otorga puntaje de 0.20 por cada mes laborado, independientemente que haya laborado en zona rural, frontera o URAIN. Y hacemos la precisión, solamente hasta antes del 2014, ¿no? Y esto, digamos, se va a complementar más adelante. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Minedu para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DREI UGEL según corresponda y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico reconocido de manera individual. Entonces ahí establecemos que se tiene que individualizar a la persona con el objeto del reconocimiento, ¿sí? Ahí hay que tener bastante en cuenta, se tiene que individualizar el reconocimiento, en este caso al beneficiario. Lo que se debe tener en cuenta al momento de calificar la experiencia laboral. Indicamos que la experiencia laboral como profesor tiene que tener una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 100 meses y se acredita en el caso de instituciones educativas privadas, el contrato de trabajo y los recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago que especifique el inicio y término del contrato. Y en este caso también se ha establecido que en la constancia de pago, solo en la constancia de pago, se debe de consignar el inicio y término. Pero cuando yo presento mis boletas de pago, tengo que presentar todas las boletas de pago. En el caso de la experiencia laboral en instituciones educativas públicas,
También se aprueba o se reconoce la resolución que apruebe el contrato y el contrato administrativo de servicios. Adicionalmente, las boletas o constancia de pagos. Y en el caso de las constancias, tiene que especificar el inicio y el término del contrato. También se considera la experiencia laboral como profesor coordinador en programas no escolarizados o de profesor coordinador de ODEC u ONDEC, siempre y cuando se postule a los mismos cargos en los que se acredita la experiencia. Asimismo, se considera como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos solo de educación inicial la experiencia acreditada en el caso hayan sido contratados como promotoras educativas comunitarias, como las conocemos, PEC con sus siglas, de PRONOI, las cuales tienen que contar con el acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitida por la UGEL o por la DRE. Y acá viene lo que le decía en la lámina anterior, que se reconocía 0.20 como un único porcentaje a la experiencia docente hasta el 2014. Y acá viene el complemento. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera, zona rural o BRAEN, que en este caso el puntaje no es excluyente, es decir, puede ser que haya laborado en una institución educativa que es zona rural y a la vez está en zona, por la zona BRAE, refiere con que no son excluyentes. El comité verifica de oficio las boletas de pago, constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral, que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la correspondiente identificación en los padrones aprobados desde el año 2014. Entonces, nosotros tenemos sí los padrones aprobados desde el año 2014, por eso es que a partir de ese año se puede otorgar puntaje diferenciado a lo que es la experiencia laboral. Adicionalmente a los 4 rubros de calificación, también se está reconociendo bonificaciones especiales a los postulantes. Y la primera de ellas es por tener la condición de discapacidad, la cual es otorgada a través de la ley 29973 y se otorga un 15%. ¿Qué es lo que se requiere? El postulante deberá de adjuntar al momento de presentar su expediente el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud, conocidas como IPRES, sean estas públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por instituciones autorizadas, o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, o en su defecto también la copia simple del carnet. Como segunda bonificación tenemos la ley 29248 por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que se otorga el 10%. Para ello, el postulante deberá de adjuntar en la presentación de su expediente la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Como tercera bonificación es la referida al deportista calificado de alto nivel, otorgada a través de la ley 27634, y en esta tenemos 5 pesos porcentuales. Y para todos ellos, la forma de acreditar es adjuntar junto al expediente el original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Y se le otorgará al postulante el 20% cuando haya participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos o hayan obtenido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. Se otorgará un 16% al postulante que haya participado en los Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubique en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. Se otorga un 12% a los postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas.
Se otorgará un 8% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y haya obtenido medalla de oro y plata. Finalmente, se otorga un 4% a los postulantes que hayan obtenido medallas de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos.